segunda parte del modelado de la batidora, solamente vamos a ver la mezcla de superficies que debemos hacer acá y también la parte delantera. Me va a servir mucho el boceto que yo había dejado como perfil inicial, así que lo voy a copiar hacia el lado, dejo presionada la tecla Alt y desplazo en una dirección. Le vamos a hacer un reflejar para poder tener el perfil completo otra vez. Podríamos haberlo conservado desde un inicio, pero bueno, da lo mismo. Una vez que lo tengo completo, me falta unirlo siempre, ¿ya? Siempre debe estar unido. Y ahí va a decir curva cerrada. Lo voy a volver a mover a la ubicación. Y aquí yo tengo que escalarlo para que quede más grande. Necesito un espacio suficiente para que la curva quede bastante razonable. Ya, lo voy a escalar primero en esta dirección. Me interesa que tenga suficiente espacio. Y luego hacia el otro lado. Y como yo hice un empalme, no puedo llegar como a la totalidad de todo. Fíjense, voy a apagar esa zona. Esa línea de ahí es la que termina uno de los empalmes. Más allá de eso yo no me puedo mover con la curva, ya porque si no se va a cortar mal y va a generar problemas. Así que vamos a llegar lo más afuera posible y vamos a tratar de que resulte todo bien. Ya yo ahí volví a encender todo lo que tenía. Eso incluye la imagen, así que la desactivo. Este perfil que yo acabo de crear me va a servir para recortar en el sólido que tengo arriba. Ya, recuerden que la esfera trasera yo no la he unido todavía. Aquí lo que voy a utilizar es el comando recortar. Selecciono mi trazo como línea de corte, ese va a ser mi cuchillo. Y lo que tengo que hacer ahora es enfocar muy bien desde la parte inferior y pinchar mi sólido, pero por dentro de la línea, para que haga ese recorte. Y van a ver que se nota ahí la esfera que está sin ser parte del resto, pero está bien. ¿Ya? Enter. Ahora, debiésemos unir la parte inferior para que quede como un solo componente. Y lo que debemos hacer acá es una mezcla de superficies. Vamos a superficies y está dentro de los primeros 6. Acá dice blend, ustedes la van a encontrar como mezclar. Tenemos que seleccionar los bordes. Entonces vamos con este primero y luego con el de abajo. Vamos a ver si los toma automáticamente y no. Fíjense que toma solamente la mitad. Así que lo vamos a hacer de nuevo. Apreté F1 sin querer, así que escape. Vamos nuevamente. Blend, en este caso, mezclar. Selecciono el primero y para el segundo voy a tener que utilizar acá para bordes en cadena y selecciono ambos trazos. Y ahí sí me aparece la línea de costura. ¿Ya? Recomiendo que los puntos los arrastren y les queden ojalá en una zona lo más recta posible. Enter. Y ahí les va a empezar a mostrar el resultado. Recuerden que podemos jugar con estos manejadores para intencionar nuestra mezcla. Pueden también trabajar con los puntos que tenemos acá, el 1 y 2, para ver cuál se ajusta mejor. También podemos ir manualmente a cambiarlos. Y cuando tenemos algo muy pronunciado nos puede ocurrir esto que ven aquí. Ya por eso es importante que logremos manejar esto de lo mejor posible. Ahí fíjense que en realidad no la puedo ajustar mucho, sino que tengo que dejarla lo más suelta posible. A lo mejor ahí puedo subirla, pero no la puedo manejar tanto desde esa zona. ¿Ya? No puedo mezclar tanto ahí, así que podemos ir probándola mejor. A mí esta me parece bastante bien. Creo que representa súper el perfil. La vamos a dar un OK. Creo que quedó bastante bien. Fíjense que igual tuve que mover hartos parámetros para lograrlo. Aún así, podemos hacerlo de nuevo, podemos ver un plan B, siempre se puede. Ya, pero esa es la técnica que debiésemos usar. Para la siguiente parte, enciendo mi foto porque en la frontal voy a tener que hacer acá una línea de referencia. Recuerden que nos estamos saliendo un poco de la geometría. Así que paciencia, respiren hondo, que va a salir todo bien. Vamos a hacer una línea por acá de referencia que va a ser como el tamaño del círculo que tenemos que crear. ¿Ya? Ahí está. Y aquí nuevamente vamos a trabajar en las 4 vistas porque yo no alcanzo a ver la línea. ¿Ya? Así que vamos a trabajar aquí nuevamente con un círculo y lo tengo que crear hacia arriba. Entonces ahí tengo que ir molestando hasta encontrar mi línea que me sirve.
De todas maneras, si les resulta muy incómodo, muy extraño, podemos hacerlo aparte y desplazarlo. También es una forma de hacerlo, ¿ya? Podríamos hacer de repente un círculo que tenga un tamaño estándar, cosa de que sepamos en realidad cuánto mide. Podríamos ir acá a las herramientas de cota y le damos aquí una medida. Mide 37 aproximadamente. Ya podríamos de repente hacer acá un círculo y estamos en diámetro, fíjense, 37. ¿Ya? Ese círculo de ahí lo podría mover desde su centro hasta el punto medio. Y obviamente la línea es solo referencial, ¿ya? Solamente la dibujamos para tener una ubicación. Acá también tenemos que hacer mezcla de superficies, ¿ya? Por lo tanto, primero necesitamos esa curva y luego vamos a necesitar otra un poquito más grande para tener espacio. Lo mismo que hicimos en la base. Ya teníamos el perfil y también hicimos un recorte más grande para tener espacio y que la mezcla quedara fluida. Si la hacemos igual, se va a ver toda arrugada y fea. Así que otro círculo, ahora sí apago la foto, aprovecho y trabajo en ese mismo centro y si es de 36 podríamos ver si diámetro 45, yo creo que no más que eso, ¿ya? Ese diámetro 45 va a ser otro recorte, ¿ya? Así que vamos a hacer dos cosas. Primero, tenemos que extruir esto y lo vamos a hacer con el gumball acá. Fíjense así, mira. Arrastramos, ¿ya? Pero para que tengamos una medida estándar, lo vamos a hacer con un tamaño. Tiene que ser en negativo, fíjense que la flecha va en la dirección de la zona positiva. Y como lo queremos hacer hacia atrás, tenemos que indicarle ahí en negativo. Veamos cómo nos va con 15. Podría ser, quizás es mucho, ¿ya? Así que vamos a tratar con algo un poquito más pequeño. De cualquier forma, se puede ir editando, sí, lo de menos. 12, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es recortar, lo mismo que hicimos en la base. Así que recortar, mi elemento de corte es el círculo y voy a recortar por dentro del círculo. Ahí quedó, no se nota mucho cuando estamos justo de frente, ¿ya? Enter. Teniendo esos bordes yo puedo hacer la mezcla. Ya, aquí va a ser muy importante la ubicación de donde dejamos esto, porque si estamos hacia más abajo, es probable que la mezcla cueste un poquito más. Ya, debiese ahora salir súper fluido. Donde yo coloco este borde y ahora ese borde. Y quedaron al casi, casi perfecto. Vamos a... No, si estaba bien ahí. Ya, confiemos. Clic derecho. Y ahí nos queda la mezcla. Ya recuerden que debe ser bien sutil, porque es solamente el espacio que tiene la batidora para poder lograr ese cilindro. Así que hasta ahí quedaría bastante bien. Ya esta es la parte donde hacemos la mezcla. Y ahora nos van a quedar todas estas zonas como polisuperficies o superficies. Esto ya no es un sólido, ya muy importante. Este sí, este no. ¿Ya? Todas se pueden seguir trabajando, no hay ningún problema, ¿ya? Pero tenemos que ir poco a poco. En esta zona, si es que les molesta ver la superficie abierta, podemos crear con esta herramienta de superficies de curvas planas un pequeño parche ahí y se va a cerrar. Con las mezclas de superficies hechas, ahora nos vamos a trabajar en el bowl. Para eso nos vamos a la vista frontal, vamos a trabajar con bocetos principalmente, luego vamos a recortar esas líneas y nos vamos a hacer revolución. Para eso voy a hacer una línea recta que me va a servir de eje de revolución, derechita hacia abajo. Y ahora me voy a tratar de guiar por las medidas que tengo acá, más que medidas, por las zonas en las que yo debería ir trabajando. Con la curva de puntos de control vamos a empezar a trabajar y para evitar problemas en el primer boceto voy a desactivar el Object Snap. Vamos a empezar a trabajar más o menos por aquí y vamos a dejar presionado Shift para hacer varios clics. Luego vamos a subir. Fíjense que estoy tratando de llegar como a ese borde, pero no tan arriba, sino que vamos a tratar de lograrlo por aquí. Podemos pasarnos hacia abajo, ya eso no es problema. De ahí lo podemos modificar, obviamente. Probablemente no nos quede en la ubicación que nosotros queremos y lo tengamos que mover un poco hacia arriba. Ya recuerden que esto tiene que recibir el plato, recibir el bowl, perdón. Ya este es el platito en realidad. Y debe recibir el bowl, así que lo podemos modificar, podríamos después escalarlo un poquito, no hay problema. Ahí la idea es que nos sintamos cómodos modificando. Ahora, el bowl, ¿ya?
aquí podrían apagar el cuerpo, ¿ya? De hecho, podríamos ir a la perspectiva, tomamos este y lo ocultamos. ¿Para qué lo ocultamos? Para que acá nos sea más fácil trabajar. Voy a activar el Object Snap nuevamente para tomar esos puntos, para hacer el bowl, ¿ya? Tomo estos, sigo por acá, varios puntos rectos y luego me voy hacia arriba. Shift, activo para que me quede bien recta esa parte. Y ahora empiezo a tomar de forma un poco más libre el bowl. Recordar que no hagan tantos puntos porque si son muchos les va a quedar muy irregular el bowl. En la parte de acá arriba le vamos a tratar de hacer esta vueltita al tiro, ¿ya? Recto hacia el lado y luego le vamos a dar al tiro el grosor. Así que me devuelvo hacia abajo y le voy dando un grosor bastante aleatorio, ¿ya? No tengo un tamaño específico, pero fíjense bien en el espacio que tengo acá. La parte de arriba no se hace porque es la tapa plástica. Y aquí hay algo muy importante, tienen que verificar que el bowl tiene una base sólida. Entonces, cuando llegamos hasta aquí, nos vamos derecho hacia el lado, Shift, y hacemos unos puntos para pasar hacia el otro lado. Nos va a servir este boceto y este de acá, pero tenemos que recortar, ¿ya? Así que voy a ocultar la foto también. Me va a quedar este boceto, este de acá y esta línea. Todo esto yo lo voy a recortar, comando recortar, acá estoy en inglés stream, y voy a pinchar estos cachitos que no me sirven, ¿ya? Ahí tengo dos, ya tengo que recortar las dos. No se asusten si les aparece el menú. Con esto me voy a la perspectiva y podemos hacer nuestra revolución. Entonces, me voy a superficies, revolución, selecciono la curva, enter. Inicio y fin del eje de revolución. Y miren siempre en la parte superior, ángulo de inicio 0, enter. Ángulo de rotación 360, enter. Y les va a quedar el bowl al tiro con el grosor hecho, ¿ya? Vamos al platito. Repito el comando, selecciono la curva, enter, y ahí me voy a elegir inicio y fin del eje de revolución. Reviso arriba, ángulo inicial 0, enter. Ángulo de rotación 360. Si no están esos números en su pantalla, obviamente los escriben. Voy a volver a encender el resto del trabajo para ver cómo está quedando. Aquí podría verse un poco extraño, ¿ya? Entonces ahí podríamos después nosotros modificar, mover un poco la pieza y acomodarla para que quede lo mejor posible. Recuerden que como hicimos esto de forma súper manual, es probable que no se vea correcto al tiro. Así que ya tenemos el bowl y tenemos el plato. Continuamos entonces con algunos detalles que tiene la batidora. De a poquito le vamos a ir agregando cosas. Por ahora vamos a hacer el corte que va aquí, que tiene como una wincha de metal. ¿Ya? Voy a copiar la foto, bueno, la voy a mover hacia el lado para que puedan ver esta wincha de acá. Todo eso es un material distinto y lo vamos a aprovechar ahora de realizar, ya para que eso a futuro ya quede listo. También le vamos a hacer estos detalles de por aquí y de por acá. ¿Qué recomiendo? Podríamos, no sé, verlo en semitransparente a lo mejor, en ghosted en inglés, y podríamos observar, pero en realidad acá lo vamos a ver súper bien. La foto aquí quizás no nos apoya mucho, por el siguiente motivo. Nosotros tenemos que trabajar en esta zona recta que tiene nuestra parte superior, que es esa de ahí. Acuérdense que esta todavía no la convertimos en nada, así que la ignoramos por mientras. ¿Ya? Vamos a trabajar sobre esta zona recta. ¿Ya? Para esto yo recomiendo que corroboremos el trabajo tomando una medida. Cota lineal y vemos aquí. Esto debiese medir aproximadamente. Va a depender de si hicieron todos los pasos, si es que está bien la medida. Ya puede que mida, en algunos casos en clases midió 24, 30 y tantos, ya podría variar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña de lo que es esta extensión, ¿ya? Así que fíjense acá que la zona recta que tienen aquí no es completa, sino que deja un pedacito. ¿Ya? Así que podríamos tomar la medida de acá. No va a ser igual, pero podríamos tomarla como referencia. Ahí dice 19 y acá tengo 21. Ya es muy poquito. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es un rectángulo que lo vamos a trabajar desde esa esquina y lo vamos a construir de
300, enter, y de altura le vamos a dar menos 16. Veamos. Sí, yo creo que es un buen tamaño. ¿Ya? Lo vamos a acomodar bien para que nos resulte bien el corte, ¿ya? Porque esto va a ser súper importante igual. Si tienen una medida distinta, traten de que les queden aproximadamente 5 acá. Aproximadamente, porque va a depender mucho del tamaño de su trabajo. Acá me quedan casi 6. Con eso está bien. Acá me quedó el rectángulo. Si les queda al otro lado, no importa, va a funcionar igual. Pero tenemos que hacer lo siguiente: moverlo hacia atrás y también sacarlo de la figura. Fíjense lo que voy a hacer: lo saco de la figura. Si no, el corte en realidad no funciona bien y genera errores, ¿ya? Así que acá lo que vamos a hacer es partir. Y como esto ya no es un sólido, ya es una polisuperficie abierta, la tenemos que trabajar como que fuera cualquier cosa más sencilla. Así que podemos utilizar este de acá que se llama split o partir en español. Selecciono el comando y me pregunta cuál es el objeto que quiero partir. Este de aquí es mi objeto que quiero partir. Enter. Y luego, ¿cuál es mi objeto de corte? Mi rectángulo. Enter nuevamente. Y me pide, o sea, no es que me pida, me muestra una advertencia de que se rompió el historial. No se preocupen, es normal eso. Le damos a aceptar y no se nota el resultado hasta que le hacen un clic. Ya toda esa zona ahora es independiente del resto de la geometría. No se nota porque no hemos aplicado ningún material, ninguna cosa, ¿ya? Pero de ahí sí lo van a poder trabajar con más detalle. Lo que nos queda ahora por hacer es el corte de aquí, que es un rectángulo. Así que vamos a mover la imagen al lugar que le corresponde. Recuerden que yo la he ido desplazando de un lugar a otro. Hemos tratado de trabajar ahí lo mejor posible. La trato de acomodar y vamos a marcar una zona ahí también con un rectángulo. Pero ojo, ese rectángulo después lo tenemos que acomodar. Lo que estamos haciendo acá es el corte de la zona plateada. Ahí hay un agujero que se respeta a ambos lados. ¿Ya? Ese agujero, ahí no lo vamos a ver, se nos va a perder el rectángulo porque va a quedar al medio. ¿Ya? Así que lo que hago es, en la frontal lo selecciono y en la perspectiva lo puedo mover. Ahí sí. Se ve un poco extraño porque estamos trabajando desde fuera de la geometría, ¿ya? Pero tendríamos que acomodarlo. Ese vendría siendo como el problema, porque nos tiene que quedar a la misma altura de este. Y ahí estaría así como el conflicto que nos podemos pillar. Yo haría moverlo como a la esquinita de abajo de donde estuvimos trabajando y lo arrastraría desde acá, ahí, para que me quede más o menos en la zona. Recuerden que estamos un poquito fuera de proporción. Lo sacaría igual nuevamente y volvería a partir mi geometría. Hay varias formas de solucionar esto, ¿ya? Lo vamos a tratar de hacer así y veamos si es que es la mejor. Split, vamos a partir ahora esta geometría, enter, y este es nuestro objeto de corte. Y ahora nos quedó esa parte como agujero, ¿ya? Esta parte nos va a servir más adelante para poder generar la zona interna. Acá van unas palancas que son muy similares. La palanca va al final, pero tiene que haber como una pequeña cajita en esta zona que se va a ver por el interior. Como que hay que jugar un poco ahí con la zona oculta, ¿ya? Así que voy a generarla al tiro, aprovechando. Voy a ocultar algunas líneas y voy a ocultar mi imagen. Y voy a trabajar en el interior con una caja. ¿Ya? Así que pongan atención. Caja. Desde aquí tengo que tener ese mismo tamaño de base. Ahí lo tomamos como referencia. Podríamos haberle dado un tamaño, por supuesto, para que quedara ordenadito al tiro. Ahí me lo tomó. Y que le demos una extensión de 10. Va a estar bien de base. Y hacia arriba ahí estamos bien. Esa misma la vamos a usar al otro lado. ¿Ya? Acuérdense de que como estoy en una vista semi-transparente, puedo observar las piezas que están al interior. Si ustedes no la tienen activa, no pasa nada. ¿Ya? La voy a copiar hacia afuera y la voy a mover al otro lado. También la podría copiar, ¿ya? Directamente desde el punto. Acá lo que hay que hacer son dos cosas. La superficie que nos quedó recortada, que es esta, ¿ya? Esa carita que quedó recortada, la vamos a borrar.
y la caja que acabo de crear la tengo que descomponer o explotar. Y eso va a hacer que cada una de sus caras sea independiente. Ahora puedo ir y borrar esa zona solamente. No puedo hacerlo a través de un boolean porque como esta geometría de acá dejó de ser un sólido, no me va a reconocer la geometría de la misma forma, ¿ya? Y acá repito lo mismo, elimino la superficie que habíamos recortado, la caja que quedó acá la explotamos o la descomponemos y le borramos solamente la superficie que da hacia afuera. Ahí puede que se nos confunda al principio. ¿Ya? Ese espacio en realidad, que no tiene mucho significado hasta ahora, nos va a permitir que cuando nosotros hagamos un render, ese espacio no quede como vacío hacia adentro y veamos el interior de la máquina, ¿ya? Solamente por eso. Y puede que obviamente haya tenido que ser mucho más pequeño de lo que vemos ahí. Siempre tenemos que observar bien la imagen, que sea proporcional. Recuerden que esto está quedando más grande, así que debiese estar bien dentro de todo. Los otros detalles que nos quedan vendrían siendo los que vemos aquí. Aquí recomiendo que hagan una esfera y la ubiquen. Este detalle se ve a ambos lados de la batidora. Ya se repite porque es el punto de pivote que tiene la máquina. Así que lo podemos trabajar desde aquí. Podemos ir a sólidos, esfera y la trabajamos aquí. Chuch, listo. Pero no se va a ver, ojo, la selecciono primero. Me voy a la perspectiva. Recuerden que todo lo que hacemos en los planos frontales, derechos o superior quedan justo como en el cero. Entonces están así como en la mitad de todo. Y por ahí nos quedaría más o menos. ¿Ya? Y esa misma la puedo copiar, puedo hacer un reflejar para que me quede igual al otro lado. Ya si quieren podríamos trabajarlo un poco con el Gumball porque no es tan esférica, es un poquito más plana. Por ahí. Y le voy a dar un, acá es mi error, pero en español sería reflejar. Creo que tomé bien el punto, sí, se ve bastante bien. Y lo último sería el punto de arriba, que habría que partir la geometría y agregarle un extra. ¿Ya? ¿Por qué la partimos? Porque después se va a ver un detalle ahí, se va a notar. Podemos trabajar con un círculo simplemente. Ahí, círculo. Perspectiva. No lo encuentro. ¿Dónde está? Lo selecciono acá, me voy a la perspectiva, lo saco de la geometría y nuevamente voy a partir. Split o partir. Esta es la geometría que quiero partir y esto es lo que yo quiero usar de corte. Ya no se va a notar al tiro como la geometría en sí, pero nos va a quedar al tiro la zona donde vamos a trabajar. También si quieren podrían crearla aparte, pero en realidad nos sirve esa geometría para hacer el siguiente paso. Así que lo que nos queda ahora, solucionar para la parte 3, la parte trasera de acá, el mango y el agarre de los accesorios.